Te sorprenderá lo fácil y bonita que es hacer esta pulsera. Vamos a combinar dos colores de hilo con balines, un diseño que queda precioso. La invitación es para que te quedes hasta el final y para que me dejes saber de qué color vas a hacer la tuya. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0,8 milímetros de grosor en dos colores diferentes. Voy a comenzar con el color beige. Aquí me voy a quedar con dos hebras de hilo, cada una de 45 centímetros. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba, dejo la punta más delgada. Las puntas que quedan un poco deformes las voy a cortar con las tijeras y ya me quedarían listas para empezar a trabajar. Me quedo en el extremo de las dos hebras de hilo y aquí vamos a tomar una mostacilla número 8 en color dorado que voy a pasar a través de las dos hebras de hilo. Vamos a bajarla aquí un poco y en el extremo voy a realizar un nudo sencillo. Recuerden emparejarlas muy bien y ese nudo lo vamos a ajustar para que quede bien, llevándolo lo más que se pueda al borde. Cortamos los dos hilos que quedan sobrando, quemamos y pegamos haciendo presión sobre el mismo nudo. De esta manera ya tendríamos el primer acabado de la pulsera. Tomamos ahora 1 metro y dejamos una medida que puede ser entre 6 o 7 centímetros. En mi caso voy a dejar 7. Y vamos a tomar otra hebra de hilo en el otro color. Esta va a ser de 140 centímetros. Vamos a dejar unos 4 centímetros más o menos y aquí lo vamos a poner donde tenemos marcada la medida de los 7 centímetros. Vamos a realizar un nudo sencillo y aquí vamos también a tener en cuenta la hebra de hilo en el otro color del hilo. En mi caso es un tono como un tono rosado muy fuerte. Y aquí con esta hebra de hilo también vamos a realizar el nudo sencillo. Vamos aquí a ajustarlo muy bien, siempre respetando la medida de los 7 centímetros. Y listo. Cuando ya lo tenga aquí así, recuerda jalar bien las hebras de hilo, que quede bien ajustado este nudo. Vamos a tomar ahora esa hebra de hilo que me queda sobrando, que sería la del color rosa, y vamos a cortarla dejando aproximadamente unos 2 milímetros. Vamos a quemar con el encendedor y a pegarla sobre el mismo nudo haciendo presión. Recuerda quemar con la llama de color azul para que no vaya a quedarte de color negra esta parte. Y listo, mira, ya me debe de quedar así. Y eso lo voy a fijar a mi tabla con gancho o a la mesa de trabajo según donde tú estés trabajando. Vamos a ubicar aquí el hilo de color rosado, es el hilo anudador, y los dos hilos del centro en beige van a ser los hilos guía. Voy a tomar el hilo anudador, que es el rosado, y lo voy a ubicar en el centro de los dos hilos guías. Aquí los tengo más separados de lo normal para que los primeros nudos me sean más fácil poder hacerlos. Lo ubico en el centro y lo voy a traer pasándolo por encima del hilo guía de la izquierda. Me regreso con este mismo por debajo del hilo guía y lo saco por encima del bucle que se forma hacia la derecha. Comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Ahora con este mismo hilo me voy a regresar por debajo del hilo guía y nuevamente me regreso pasándolo por encima del hilo guía y por debajo del bucle que se forma, jalo hacia la derecha, me queda formado un primer nudo. Vamos a hacer el segundo nudo exactamente igual. Primero aquí lo voy a pasar por encima y me voy a regresar por debajo del hilo guía, lo saco por encima de la orejita. Vamos a jalar hasta ajustar completamente. Me regreso con este mismo hilo por debajo del hilo guía. Y aquí nuevamente me voy a regresar pasándolo por encima y por debajo de la orejita que se forma. Voy a jalar, ajustar completamente y quedaría formado nuestro segundo nudo que va a llevar esta primera parte. Ahora vamos a tomar el hilo y vamos a formar ya nuestro tercer nudo. Pasándolo por encima, me regreso por debajo, por encima de la orejita, jalamos, ajustamos muy bien y nos regresamos nuevamente por debajo del hilo guía y nos regresamos por encima y por debajo de la orejita. Con este quedarían formados ya en total 3 nudos alondra completos, que es lo que estamos realizando.
Vamos a dejar esto ubicado hacia el lado izquierdo y aquí vamos a empezar a utilizar los balines. Esos son de 3 milímetros, acero inoxidable. Vamos a utilizar para decorar nuestra pulsera. Vamos a tomar entonces el hilo del lado derecho que tengo aquí, ese es en color beige, es el hilo guía de la derecha y vamos a tomar nuestros balines. Vamos a comenzar pasando 2 balines a través de esta hebra de hilo. Miren cómo se ve de bonito. Vamos aquí a deslizarlo, ubicarlo al lado del tejido que acabamos de hacer de esta manera. Entonces vamos a organizar nuevamente los 2 hilos guía que tiene nuestra pulsera. Ya de esta manera ya no están tan abiertos. Vamos a tomar ahora el hilo rosado y lo vamos a pasar por encima del hilo guía de la derecha. De esta manera, esta es la ubicación. Entonces, vamos a regresarnos nuevamente con el hilo pasándolo por debajo del hilo guía de la derecha y lo sacamos por encima de la orejita que se forma. Vamos a jalar, ir ajustando con nuestros dedos, ir organizándolo todo muy bien y tomamos el mismo hilo y lo vamos a traer pasándolo por debajo del hilo guía de la derecha y con este mismo hilo nos vamos a regresar pasándolo por encima del hilo guía de la derecha y por debajo de este bucle o esta orejita que se forma vamos a jalar hacia la izquierda. Quedaría formado el primer nudo alondra y vamos a continuar entonces de nuevo con el hilo anudador pasándolo por encima del hilo guía de la derecha, regresándonos por debajo y por encima del bucle que se forma. Nuevamente nos regresamos por debajo del hilo guía y aquí nos devolvemos por encima y por debajo del bucle. Ajustamos muy bien, quedaría formado el segundo nudo alondra. Vamos a hacer el tercero utilizando el mismo patrón que ya les he venido indicando. Aquí ya lo pasamos por encima, nos regresamos por debajo, por encima del bucle y ahora vamos a pasarlo por debajo del hilo guía, regresarnos por encima y por debajo de la orejita. Vamos a jalar, ajustar muy bien para formar ya el tercer nudo alondra. Vamos a tomar nuevamente 2 balines y los vamos a pasar por el hilo guía del lado izquierdo. Como puedes ver, vamos a ir repitiendo el mismo patrón, vamos a ir intercalando el lado hacia el cual estamos realizando los nudos alondra. Si te gusta este tejido y quieres continuar aprendiendo más diseños como ese, te invito para que te suscribas ya mismo al canal. Es súper fácil, completamente gratis. Aquí abajo en el botón suscribirte y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas un próximo tutorial. Vamos a tomar el hilo nuevamente y aquí vamos a realizar el tejido del nudo alondra nuevamente sobre el hilo guía del lado izquierdo de esta manera. Y para completar este nudo vamos entonces a pasar el hilo por debajo del hilo guía, nos regresamos por encima, por debajo de la orejita, ajustamos. Vamos a continuar de esta manera hasta completar igualmente 3 nudos alondra y luego seguiría en el hilo de la derecha los 2 balines y así sucesivamente hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Recuerda que abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales. En total yo dejé de largo la pulsera utilizando las medidas que te he estado indicando entre 13 y 14 centímetros. Tú puedes ajustarlo a las medidas que tú necesites o que tú requieras para la pulsera. ¿Cómo te parece este diseño que te traje para la clase de hoy? Queda súper bonito, súper precioso y es muy fácil de hacer. Ya vas a ver más adelante el resultado final. Yo sé que te va a encantar. Voy a continuar de esta manera y aquí ya estoy finalizando. Paso estos 2 balines. Vamos a realizar 3 nudos nuevamente en el lado izquierdo y aquí ya estoy realizando la parte final de la pulsera. Bueno, entonces la idea es terminar de hacer los 3 nudos en el lado izquierdo, pasar nuevamente 2 balines en el hilo de la derecha. Y aquí vamos entonces ya a quitar esto de la tabla de trabajo, me debe de quedar así. Es un diseño que queda súper bonito. Vamos a irnos al extremo donde finalizamos la última parte tejida y vamos a realizar un nudo sencillo igualmente como el que hicimos al inicio de todo el diseño.
vamos a hacerlo con las 3 hebras de hilo, que serían los 2 hilos guía más el hilo anudador. Recuerda también ajustar bien los nudos antes de hacer este nudo sencillo. Y aquí entonces vamos a realizarlo. Aquí, como puedes ver, son los 3 hilos. Los vamos a pasar por acá y vamos a empezar a jalar para ajustarlo, tratando de que quede lo más ubicado cerca posible de ese último nudo que hicimos. Un reconocimiento especial a todos los nuevos miembros del canal. Y si tú también quieres hacer parte y acceder a contenido exclusivo, súper fácil, haz clic aquí abajo en el botón unirte y ahí te salen todos los niveles y dependiendo del nivel también los beneficios. El último nivel es la Academia Fobilec de Bisutería. Separamos ahora, después de ajustar muy bien las 2 hebras de hilo guía del hilo anudador. Vamos entonces a cortar el hilo anudador dejando alrededor de unos 2 milímetros y ya con el encendedor, después de haber cortado, simplemente queda quemar y hacer presión sobre el mismo nudo para que quede completamente sellada esta parte de la pulsera. Y listo. Vamos entonces ahora a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y ya de esta manera, cuando nos quede lista, vamos a cerrar la pulsera. Para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Tú puedes utilizar la técnica de tu preferencia, incluso también la del nudo plano. Para el nudo corredizo voy a utilizar una hebra de 20 centímetros, doblo una de sus puntas y lo ubico por encima de los hilos de la pulsera. La hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de unas 5 o 6 vueltas completas y cuando haya finalizado la vamos a pasar por la argollita que se forma del mismo hilo. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace detallado y explicado paso a paso de esta técnica, 2 formas más de hacerla y también te voy a compartir de otro tutorial con la técnica del nudo plano para que tú elijas la que más te gusta al momento de cerrar las pulseras. Termino de cortar los hilos que sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. Y listo. Como puedes ver, aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que te traje en el día de hoy. Espero que te animes, que la hagas. Es una pulsera que queda muy bonita. Vas a poder combinar los colores de hilo de tu preferencia y ese dorado de los balines le da un toque especial. Recuerda que en mi canal encuentras muchas más ideas creativas. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.